Bendito sea Dios para siempre en esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos regala nuevamente estar aquí en la casa del Señor para rendir el culto a aquel que merece culto. Amén. Bendito el nombre del Señor. Voy a invitar a los amigos, a los hermanos que se pongan sobre los pies. Vamos a dar inicio a lo que es la palabra del Señor, a lo que vinimos. Alabado el nombre de Cristo. Vamos a llamar la palabra del Señor en esta preciosa mañana, una mañana lluviosa, una mañana en la cual estamos bendecidos de parte de Dios del cielo. Yo quiero que tomemos la palabra del Señor allá en el libro del profeta Isaías, el capítulo 53. Libro del profeta Isaías, el capítulo 53, el verso 1. Cuando todos los hayan encontrado me confirman con un amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor como sigue, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, que sea bendición para nuestra vida. Dice el verso sagrado de la siguiente manera: ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Oremos al Dios de los cielos un momento. Amantísimo y soberano Dios que estás en gloria. En esta preciosa mañana, Señor, te damos gracias, Padre, por su amor, su misericordia, su poder y su grandeza santa. Señor, bendiga, Padre, los que oyen, Señor, a través de este micrófono, de este sonido, Señor. Padre, glorifícate a través de tu palabra en esta preciosa hora, Señor, mientras tu palabra, Señor, es predicada. Dios mío, suceda el milagro de una manera poderosa. El que esté enfermo, el que haya venido debilitado, Señor, en esta mañana glorifícate, Padre, de una manera maravillosa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Santo el nombre del Señor. Pueden estar cómodos en esta mañana sin dejar de alabar al Dios de los cielos. He tomado este versículo como base de esta enseñanza y he puesto sobre un título en esta mañana: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Si usted en esta mañana está presente, es porque ha creído en el mensaje de Dios. Si en esta hora estamos aquí, en este precioso lugar, es porque alguien le ha invitado, alguien le ha dado este mensaje y ha creído en esta mañana y estamos en este lugar. Acá miramos a través de la palabra del Señor en este pasaje de Isaías algo maravilloso que podemos encontrar. Y quisiera narrar un poco la historia de este libro, o por qué el profeta estaba escribiendo y dando este mensaje de advertencia y diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En esta hora el libro de Isaías fue escrito principalmente para el reino de Judá. Alabado el nombre del Señor. Durante un periodo de crisis, durante un periodo de circunstancia, durante un periodo en el cual el pueblo estaba pasando momentos duros y momentos difíciles, pero allí estaba la mano de Jehová o el profeta dándole a entender el pueblo. El pueblo de Dios estaba sufriendo o estaba a punto de sufrir el asilio y la opresión como resultado de juicio divino en aquella nación o en aquel pueblo, porque algo que el profeta quería
hacer entender al pueblo que en medio de la crisis había una esperanza de vida. En medio de las amenazas, Dios estaba dándole una advertencia a su pueblo que en su debido tiempo Él los iba a volver a restaurar y que iba a venir alguien que iba a transformarlo con el poder y el juego del Espíritu Santo. Acá miramos, mis amados hermanos, el propósito de Isaías, hermanos. Isaías ha estado proclamando el mensaje de parte de Dios. El anuncio de el mensaje era que el pueblo quería oír que Dios los salvaría por su brazo, o que el Mesías vendría como un conquistador político. El mensaje es que el Salvador vendría como un siervo sufriente y despreciado. Alabado sea el nombre del Señor. El mensaje era que el Salvador vendría como un siervo sufriente y despreciado por el ser humano. Entonces miramos, mis amados hermanos, que el pueblo quizás no quiso escuchar ese mensaje. Quizás el pueblo quería era que Dios lo librara, como de pronto en el tiempo cuando estuvieron allá en Egipto, donde Dios los sacó con mano fuerte, con mano dura de allá, y le hizo creer a Faraón que había un Dios en el cual peleaba por aquel pueblo. Bendito el nombre del Señor. Pero el mensaje que Isaías traía era diferente. Era un mensaje trazado de parte del Dios del cielo, porque ellos habían desobedecido desde el mandato. Cuando el rey Sedequías, alabado el nombre del Señor, empezó a hacer lo malo ante los ojos de Dios y no se quiso dejar guiar por el profeta Jeremías, entonces vinieron las consecuencias, vinieron, hermano, problema profundo dentro de aquel pueblo, y por eso estaban sufriendo, en punto de sufrir, hermano, lo que es esta parte que es el exilio. Alabado sea el nombre del Señor. Ese exilio es como cuando uno está en la tierra que es la de uno, hermano, y lo sacan a otra tierra que no es la tierra nuestra. Este pueblo estaba en punto de ir cautivo a una tierra que no era la tierra de ellos. Alabado el nombre del Señor. Una tierra, hermano, en la cual ellos iban a sufrir, iban a padecer cantidades de necesidades. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Miramos, mis amados hermanos, también en una tierra hablando, en una tierra que no es la nuestra. Dice Ezequiel, el capítulo 1, el verso 1, que aconteció en el año 30, en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visión de Dios, dijo el profeta. Acá miramos un profeta también que estuvo en una tierra que no era la tierra nuestra. Dice que él estaba junto a los cautivos. Y entonces el pueblo, hermano, también de Isaías estaba en punto, el pueblo de Israel, perdón, estaba en punto de estar llevado a otras tierras
que no eran las tierras nuestras. En una tierra donde ellos iban a sufrir y padecer cantidades de cosas porque quizás los obligarían a amar a otros dioses que no era el Dios nuestro, o quizás obligarlo a hacer cosas que el pueblo de pronto no quería, y por eso ellos querían una solución a su problema, querían una solución a la necesidad en la cual el pueblo estaba viviendo. Y por eso Isaías le dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Por eso dice Isaías ahí, más adelantico en el verso 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, verán de dolores experimentado, el quebrantó y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no los estimamos, dice el profeta Isaías. Despreciado por nosotros, o por los hombres, despreciado, y como que escondimos el rostro de él. ¿Por qué lo escondieron? Porque no querían oír o no querían estar atento a la voz de Dios. ¿Quién ha creído en ese precioso mensaje? Acá miramos también, hermano, lo que era el propósito de Isaías. ¿Por qué Isaías preguntaba: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Isaías, estando proclamando el mensaje de parte de Dios, este mensaje era el que el pueblo quería oír, que Dios los salvaría por su fuerza, o que el Mesías vendría como un conquistador político. El mensaje era que el Salvador vendría como un siervo sufriente y despreciado. Entonces aquí surge la pregunta, mis amados hermanos, la profecía de la incredulidad. La profecía. Dentro de este mensaje, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? El profeta también profetizó acerca de la incredulidad. Isaías anticipa que cuando el Mesías venga, él será rechazado y menospreciado por la mayoría de su propio pueblo. La pregunta retórica subraya la triste realidad de la incredulidad nacional de todo el pueblo. Alabado el nombre del Señor. De todo el pueblo. La incredulidad, porque había un deseo de un varón, de un profeta, proclamar la gloria de Dios y decirle: guardemos la esperanza, que aunque vengan los momentos duros, aunque vengan los momentos difíciles, tenemos la esperanza de que alguien va a venir y nos va a librar para siempre, y nunca más volveremos a ninguna tierra cautiva, y nunca más volveremos a salir de nuestra tierra, la cual Dios un día había prometido. Alabado el nombre del Señor. Entonces era la triste realidad de la incredulidad frente, oye bien, frente a la verdad renovada de Dios. El mensaje de salvación a través del sufrimiento y no sería aceptado por la mayoría de los contemporáneos del siervo en aquel tiempo. Sería rechazado. Y ahí es donde quiero, hermanos y amigos, en esta mañana adentrar a lo que es la enseñanza de quién ha creído a nuestro mensaje.
solamente estaba dando un recordatorio de lo que fue en el tiempo, hermano, en el cual Isaías estaba anunciando el Mesías para aquellos tiempos, y en el tiempo en el cual nosotros también deberíamos de creer al mensaje divino de parte del Dios de los cielos. Entonces, mis amados hermanos, he tomado esta enseñanza sobre 4 puntos. Al mirar un pueblo, hermano, que la palabra del Señor dice en Juan, el capítulo 1, verso 11, dice: y a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Ahí es donde surge la pregunta y la gran idea, hermano, de que el Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero dice la Biblia, alabado el nombre del Señor, ahí en el verso 1 de Juan, el capítulo 12, dice: mas a los que me recibieron y creyeron en su nombre, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Hijo de Dios, alabado Cristo para siempre. Entonces, he puesto sobre 4 puntos, y sobre estos 4 puntos quiero hablar acerca de quién ha creído a nuestro mensaje. El primero, el mensaje, el anuncio chocante, lo que se predicaba. El anuncio chocante de lo que se predicaba. Acá miramos un Mesías en el cual, hermano, vino a predicar sobre la tierra, y era un mensaje chocante que el pueblo o la nación de allá, hermano, no la quiso aceptar. Y por eso dijo Pablo en el capítulo 1, verso 18 de primera de Corintios, dijo el apóstol Pablo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, a nosotros es poder de Dios. Alabado el nombre del Señor. Es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. A los que se pierden. Mas a nosotros que hemos creído en la palabra, decía el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación. Bendito el nombre del Señor. Es poder de Dios para salvación. Entonces, miramos a través de la palabra del Señor el siguiente punto en el cual quiero relatar. El siguiente punto. Aquí el apóstol Pablo decía que era locura la cruz. Era locura. Un anuncio chocante en el cual el ser humano le parecía que era chocante. El propósito de este versículo de Primera de Corintios 1:18 muestra que el mensaje ilustramente fue rechazado por la mayoría del ser humano. Muestra inmediatamente que fue rechazado por el ser humano. No lo quisieron entender, no lo quisieron comprender. Pensaba que el mensaje en la cruz vendría a ser una locura para ellos.
vendrían a pensar que no tendría sentido, que no tendría valor. Alguien que venía del cielo, despojarse de su trono, de su gloria, para venir a la tierra, involucrarse con el ser humano. Alabado el nombre del Señor. El pueblo no lo quiso entender, para después tener que ir a morir en una cruz por amor a usted y por amor a mí en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. No lo quisieron entender. El segundo punto: la incredulidad natural, la resistencia de la humanidad. La incredulidad natural, la resistencia del ser humano en aquel tiempo. La resistencia. Por eso Isaías estaba dando de antemano: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? ¿Y sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? Entonces, dentro de este mensaje y surge lo que es la incredulidad, y dicen en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 5, la luz en las tinieblas resplandeció, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bendito el nombre del Señor. La luz en medio de las tinieblas. Una luz que nace en medio de una oscuridad. Una luz que nace donde no había esperanza. Una luz que nace, hermano, a donde el diablo y los demonios creyeron que el pueblo de Israel estaba cautivo, derrotado rotundamente, a donde el pueblo, donde el enemigo pensó que de allí el pueblo jamás volvería a salir. En otras palabras, dijo a este pueblo: lo tengo cautivo y los otros gentiles están ya destituidos. Bueno, para ellos quizás no hay salvación. Entonces tenías todo en sus manos: las tinieblas, las cosas, el ocultismo, todo lo que era las cosas bueno del mundo, todo pecado que el diablo ofrecía en aquel tiempo. La raza humana estaba llena de tinieblas, estaba llena de pecado, no había esperanza. Pero para un pueblo de Israel, el pueblo del Señor, ellos guardaban una esperanza. Porque aunque estaban en los momentos duros, guardaban la esperanza que alguien vendría a libertarlo, que alguien venía a restaurarlo. Entonces nace esa luz en medio de las tinieblas. Mire, el propósito de este pasaje bíblico ilustra que la verdad divina no es aceptada automáticamente por el mundo caído. Muestra que el mensaje no fue aceptado inmediatamente por el mundo caído, por las personas. El mensaje no fue, o esa luz no fue aceptada inmediatamente. Por eso fue necesario que nuestro Señor Jesucristo un día lo dijo: el diablo ha venido a matar,
ha venido a hurtar, ha venido a desbaratar, a dañar los hogares. En otras palabras, ha venido a desbaratar, a quebrantar, a poner enfermedades, ceguera. Pero yo he venido a dar vida y para que la tengas en abundancia, dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo he venido a dar vida y vida para que la tenga en abundancia. Y también dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy esa luz que va a brillar en medio de las tinieblas. Esa luz, hermano, que va a hacer que las tinieblas huyan, de esa luz que aparece en medio donde no había esperanza. Esa luz que va a brillar, hermano, a donde la gente, el ser humano, piensa que para ellos ya no había una esperanza. Brilla esa luz tan hermosa, esa luz tan preciosa, esa luz tan maravillosa. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor allá en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, el verso 38? 12:38. Dice la palabra del Señor: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: el Señor quien ha creído a nuestro anuncio, y a quien se ha revelado el brazo del Señor. ¿Para quién? O para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías. Para que se cumpliese. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿O quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? Aquí muestra, mis amados hermanos, en este pasaje de la palabra del Señor, que esa luz no fue aceptada por el ser humano, que esa luz fue rechazada, hermano, porque la palabra del Señor dice, bendito el nombre del Señor, que cuando esta mujer vino a pedir ayuda por su hija, que su hija padecía de una enfermedad o la atormentaba un espíritu, le dijo el Señor que no era permitido darle el pan de sus hijos, dárselo a los perrillos, porque Él no fue enviado a otra cosa, sino solamente a la casa de Israel, para que les predicase la palabra del Señor. Dice la palabra que Él fue solamente enviado a la casa de Israel para darle ese pan de vida, para darle ese pan de aliento, para darle ese sustento. Alabado el nombre del Señor. Pero por su gracia y su misericordia, Dios ha estado siempre con su brazo de misericordia extendido. Vamos a hablar del tercer punto: la manifestación divina, la única solución. La manifestación divina, la única solución que había. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Ya miramos, hermano, que esta luz no fue aceptada, pero al transcurrir el tiempo, el ser humano empezó a aceptarla. Y ahorita vamos a hablar del tercer punto: la manifestación divina, la única esperanza. Efesios
capítulo 2, verso 8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, decía el apóstol Pablo, escribiendo. Bendito el nombre del Señor, dándole a conocer al pueblo y también diciéndole quién ha creído a nuestro mensaje. Por eso el tema central en esta preciosa mañana es quién ha creído a nuestro mensaje, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El propósito de este versículo establece que la fe no es un esfuerzo propio, sino un regalo que supera la incredulidad. Por eso narré todo lo que fue la historia, hablando de lo que fue la incredulidad, de lo cual el profeta se lo estaba diciendo al pueblo de antemano acerca de la incredulidad. Pero miramos que la fe vence lo que es la incredulidad. Establece que la fe no es esfuerzo propio, sino un regalo que supera la incredulidad, que supera. La fe es un regalo de parte del Dios del cielo que supera la incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué supera la incredulidad? Porque la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar al Dios de los cielos. Que sin fe, mis amados hermanos, amigos, es imposible agradar al Dios de la gloria. ¿Por qué? Porque sin fe no le podemos agradar a Él. Bendito el nombre del Señor. Entonces la fe es un regalo precioso que vence lo que es la incredulidad, que vence lo que es la incredulidad. Y cuando vencemos la incredulidad, podemos creer o podemos decir quién ha creído a nuestro mensaje. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? En este mundo, hermano, lleno de pecado, de maldad, en este mundo, hermano, a donde se dice, a donde el ser humano ha buscado diferentes soluciones, a donde el ser humano, hermano, ha acudido a diferentes lugares, parte a lo que es la brujería, la hechicería, el ocultismo, han llegado a caer tan bajo a buscar una solución y no la ha podido encontrar. Por eso, amigo, en esta mañana yo quiero decirle que la única solución a sus problemas, sus dificultades, hoy la presentamos a través de la palabra del Señor, y es nuestro Señor Jesucristo, el que murió a través de una cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna a todos aquel que crean en este mensaje. Y todo aquel que quiera creer al anuncio de la palabra de Dios. Por eso el profeta le decía, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Entonces la fe es un regalo de Dios que supera la incredulidad. Supera sobre todo. El cuarto punto es el llamado final. Un llamado final. Cuando el pueblo de Israel, el profeta, le estaba haciendo un llamado final. O podemos mirar también
acerca, mis amados hermanos, allá en Segunda de Crónicas, el capítulo 36, el verso 10, el verso 15, perdón, miramos, hermano, el llamado final que Dios hace a generaciones y a generaciones tras generaciones cada día. Le hacen un llamado final para que reconozcan y comprendan que hay un Dios en los cielos, hay un Dios que tiene el poder, hay un Dios que tiene la mirada puesta en su vida y mi vida, cada mover en cada espacio donde nosotros nos movemos, allí están los ojos de Jehová puestos sobre nuestras vidas. Alabado el nombre del Señor. El cuarto punto es el llamado final. Oye bien lo que le dice el Señor al pueblo. Y Jehová, el Dios de sus padres, enviaba constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de sus habitaciones. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Hasta que subió el llamado final. El llamado final es un llamado, hermano. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice la palabra del Señor que Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a aquel pueblo. Envió constantemente palabra, porque él tenía misericordia de su casa, de sus habitaciones. Él tenía aún todavía misericordia de este pueblo, en el cual hizo promesas, hermano, pero el pueblo endureció su corazón, endureció su servir, por no servir a Dios, sino obedecer la voz del mundo, de otras cosas paganas, antes de volverse a Dios, hasta que subió su ira contra su pueblo y ya no hubo más remedio. Bendito el nombre del Señor. Este es el anuncio en el cual hoy en día predicamos una palabra de advertencia y le decimos al mundo: oye, acepta la palabra, oye, guárdese para Cristo, oye, hay alguien que tiene las soluciones de sus problemas, de sus dificultades. ¿Cuántos de hoy en día se encierran en el pecado y ya no hay soluciones y terminan quitándose la vida? Termina, hermano, colgado de una viga, tirado por ahí de un puente, se tiran a quitarse en la vida porque piensan que esa es la solución de su problema. Y déjame decirte en esta preciosa mañana que la solución de su problema se llama Jesús de Nazaret, el único que puede salvarte, el único que puede perdonarte, el único que puede darte vida y vida en abundancia. Entonces, el mensaje final. Pero tengo un texto bíblico acá en Romanos, el capítulo 10, verso 17, avanzándome a este llamado final. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Algo maravilloso en el cual hemos podido experimentar estos puntos acerca de lo que es la incredulidad. Y miramos, mis amados hermanos, que la incredulidad venció, rompió ese hielo
La incredulidad venció, pudo separar lo que fue o la luz pudo vencer lo que fue la incredulidad. Esa incredulidad la venció esa luz que estuvo en medio de las tinieblas. Así le dice Pablo a los de Romanos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mire el propósito de este versículo. Llama a la audiencia exponerse activamente a la palabra, esperando la manifestación de Dios que produce la fe. La fe llama a la audiencia a que se mantenga activa en la palabra, en la esperanza, en eso, hermano, que produce cada día un amor especial, que produce, hermano, la fe, que produce la esperanza, que produce, hermano, el pan de vida, que produce, hermano, todo, hermano, lo que nosotros pudiéramos entender. La fe produce amor, la fe produce esperanza, hermano, de alguien que nosotros no hemos podido ver, pero guardamos la fe, la esperanza de que un día lo vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos creído en el mensaje en el cual un día nos predicaron. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en verdad en esta mañana en la voz del Señor? Hay muchas personas, hermano, o si usted está aquí, este jovencito, si está en esta mañana, es porque ha creído en la palabra de Dios. Es porque ha creído en el mensaje divino de parte del Dios del cielo. Entonces, mis amados hermanos, ya para concluir en esta mañana, en verdad miramos estos 4 puntos tan hermosos, tan bellos, en el cual miramos, hermano, que la incredulidad, aunque quería meterse dentro del pueblo, no pudo, hermano, porque vino alguien, hermano, que producía amor. Entonces se dice que la luz, hermano, venció, rompió las tinieblas, las traspasó, hermano, y miramos a través de la palabra del Señor multitudes de personas siguiendo al Maestro, multitudes de personas a través de ese Cristo que iba a ser crucificado, hermano, lo seguía porque habían creído en la palabra de Dios. Habían creído, hermano. Ahí es donde surge la pregunta y la respuesta. Ahí es donde nosotros tuvimos también parte de la salvación eterna para el pueblo, hermano gentil. Ahí es donde nosotros tuvimos la esperanza, porque creímos en el mensaje en el cual Dios tenía trazado para nuestras vidas, o quizás no estábamos dentro de esos planes de Dios, hermano, pero por creer, por la fe, nos involucramos dentro de los propósitos de Dios. Y por eso, hermano, hoy en día la salvación es gratuita. Hoy en día, hermano, este mensaje no es solamente para el pueblo de Israel. Ahorita solamente este mensaje no es para aquellos que Isaías pronunciaba, sino para todo ser humano que lo quiera entender y comprender y darse a conocer o darse en las manos de nuestro Señor Jesucristo.
darse en las manos del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién ha creído? Puesto de pie en esta mañana, vamos a darle gracias al Dios de los cielos por esta preciosa palabra, esta palabra de vida, esta palabra de amor, esta palabra, hermano, que cada día ofrece esto, salvación y vida eterna para todos. Padre, yo te doy gracias en esta preciosa mañana por su amor y su misericordia santa.